¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde la Ciudad de México. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias de Codex, Conocimiento Exponencial. Me presento, soy el doctor Javier de la Vega, presidente ejecutivo de esta institución. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante eh, del cual nos van a hablar dos expertos desde Argentina. Cuidar y proteger en la adultez mayor los desafíos en salud mental y discapacidad. Como decía, ambos son expertos en la materia, dos doctores que nos van a hablar de los diferentes desafíos, tanto del punto de vista de la sostenibilidad financiera como de pues, los retos que tiene que ver el cuidado de este sector de la población, el cual cada vez va creciendo más. Digamos que la humanidad es víctima de su propio éxito y cada vez tenemos una población mayor, pero eso también genera muchos retos que tenemos que enfrentar, no solamente en cada uno de nuestros países, sino a nivel regional y global. Nos acompaña el doctor José Torres Virzuela, vicepresidente del Codex, al cual le cedo el uso de la voz para presentar a estas personalidades. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar doy la bienvenida a todos también, todos que están participando de manera por Zoom o por otra plataforma a nivel Iberoamérica. Quiero realmente agradecerle de sobremanera a Cecilia, la doctora Cecilia Figari, eh, una extraordinaria, una gran profesional, doctor en psicología, digo brevemente, magíster en integración de personas con discapacidad. Eh, También ha intervenido, también ha estado vinculado a lo que es el ámbito de la enseñanza media y conocedora de la problemática también de los adolescentes, instructora regional, sí, clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, directora de la carrera de especialización, abordajes interdisciplinarios centrados en personas con discapacidad y sus comunidades, dentro de lo que es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, quiero hacer una mención porque para mí es muy importante una ex compañera de trabajo de lo que es llamada la obra social, PAMI, una gran auditora que cuando bueno, me tocó estar como autoridad, una gran compañera incansable, y después me tocó compartir ya como compañero en PAMI Central, en Buenos Aires. Así que es un honor tenerte, Cecilia. Y también tenemos al quien lo acompaña, al doctor Gastón Perman, con toda una trayectoria, es médico clínico, graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en salud pública en University of London y un posgrado en investigación clínica en Harvard Medical School. Fue director del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires y actualmente es el jefe de atención integrada y continua del cuidado del Hospital Italiano, profesor titular de gestión del sistema de salud. Y como se dice en política, los amigos de mis amigos son mis amigos también. Así que bienvenido, lo considero un amigo también. Así que, doctor, le cedo la palabra. Bueno, agradecerles a nosotros, a ustedes, porque también es un honor y una oportunidad de estar con todo este público tan querido latinoamericano y pensar en conjunto algunas cuestiones que hacen a este cuidado y protección, ¿no? Del adulto mayor en la tercera edad y estos desafíos que nos convocan de la discapacidad y la salud mental en cada uno de nuestros sectores disciplinarios e interdisciplinarios, de cómo pensamos estas problemáticas y en comunidad. Bueno, les vamos a presentar algunas cuestiones y también con disparadores para después preguntarnos e invitamos también a que participen con preguntas en el chat. Un minuto.
Bueno, los ejes temáticos, unos datos claves para contextualizar la problemática, ¿sí? El enfoque interseccional de derechos del adulto mayor, para pensar el marco, desde donde pensamos también estos abordajes, los desafíos centrales en salud y discapacidad para el adulto mayor y las redes de cuidados para una vida en comunidad. Nos vamos a focalizar el tema, como sabrán, es un tema muy amplio, con lo cual debemos también concentrarnos y enfocarnos para aprovechar este encuentro del día de hoy. Bueno, algunos datos claves, ¿sí? El envejecimiento poblacional, como ha dicho muy bien el doctor Javier de la Vega, avanza a un ritmo acelerado. Hoy, 1 de cada 8 personas en el mundo tiene 60 años o más y esta proporción seguirá creciendo en las próximas décadas. Entre el 2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará, pasará del 12 al 22%. En 2020, el número de personas de 60 años y más superó el de niños y niñas menores de 5 años, marcando un cambio demográfico histórico. En 2050, el 80% de las personas mayores, las proyecciones dice que vivirá en países de ingresos bajos y medianos. 16% de la población mundial son personas con discapacidad. Este número se incrementa sin duda alguna con situaciones de pobreza, guerras, desastres, catástrofes, el envejecimiento de la población y la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, entre otros. 1 de cada 4 personas padecerá un trastorno mental en el curso de la vida. Aproximadamente 1 de cada 9 personas mayores de 65 años viven con enfermedad de Alzheimer, con variaciones según región y acceso a servicios de salud. La mayoría de los grupos familiares tienen o tendrán algún integrante con discapacidad permanente, temporal o permanente a lo largo de su vida. La mayoría de las personas mayores viven en sus casas, solo una minoría vive en residencias geriátricas. Muchas personas mayores desean envejecer en su propio hogar con apoyo, sea familiares o profesionales. Todo esto son fuentes recientes de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de Alzheimer Association, etc. Bueno, este escenario exige indudablemente estos datos, solamente era para que entremos en el tema, para que nos introduzcamos en el tema, exige repensar cómo cuidamos y protegemos a las personas mayores desde un enfoque interseccional de derechos y plantea desafíos profundos en los cuidados integrados en salud mental, discapacidad y calidad de vida. Rápidamente, ¿qué voy a decir ustedes que son expertos en materia de derechos, pero sí decirles cuál es el marco, ¿sí? Desde el enfoque de derechos que hace a esta temática? Desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, en nuestro caso, en esto, la Ley Nacional de Salud Mental en la Argentina en el 2010, no en todos los lugares hay una Ley Nacional de Salud Mental, y la Convención Interamericana de la Protección de Derechos Humanos de los Adultos Mayores del 2015. Este bagaje, este enfoque de derechos, ¿por qué lo llamamos interseccional? Porque permite comprender, ¿sí?, cómo estas distintas dimensiones, la edad, la discapacidad, el género, la salud mental, la condición socioeconómica, la etnia, raza, se entrelazan y producen desigualdades específicas que requieren respuestas integrales y no fragmentadas de las políticas públicas. Si no entendemos los problemas de estos enfoques interseccionales, seguramente vamos a escotomizar también nosotros, desde la mirada perspectiva profesional, algún aspecto de estas situaciones.
Si pudiéramos sintetizar, y muy ajustadamente, cómo se integran estos principios normativos para el cuidado y la protección en la adultez mayor, podríamos decir que resalta las personas mayores como sujetos de derecho, la salud mental como un derecho humano y componente de la salud integral, la autonomía y la toma de decisiones con apoyos y ajustes razonables, el cuidado en la comunidad, redes de cuidado y la participación activa, la accesibilidad y diseño universal de los servicios, ya sea desde la accesibilidad física, comunicacional, cognitiva y digital. La prevención de las violencias, los abandonos y abusos y responsabilidad social del Estado en el cuidado del adulto mayor. Este marco normativo, este enfoque interseccional de derechos, nos da todo este basamento y estos puntos en común de anclaje. ¿Cuáles serían los principales desafíos que nos encontramos en salud mental, discapacidad, cuidados en personas adultas mayores? Uno, muy conocido, muy visible, las crisis vitales y la reconfiguración de los proyectos de vida, ya sea la jubilación, los duelos, los cambios corporales, sociales, transformaciones en la vida social que afectan la identidad, la autoestima, los proyectos vitales e incrementan un riesgo de un malestar psicoemocional, al cual ahí tenemos que estar atentos. El aislamiento social y la soledad no deseada, también como factores de riesgo psicoemocional. Barreras que se combinan muchas veces, esa soledad no deseada se combina, ¿no? Todos estos desafíos también se combinan entre sí, ¿no? ¿no? Por más que uno los esté enumerando como aislados, están todos bien entrelazados con las barreras de accesibilidad y los déficits del diseño universal en servicios, en entornos, en tecnologías, profundizan situaciones de exclusión y dependencia y de discriminación muchas veces también. Sobrecarga emocional y silenciosa de las redes de cuidado familiar, con fuerte impacto en mujeres cuidadoras. También ahí voy a compartir una estadística, porque a veces también está tan invisibilizado que no se ve que es uno de los actores principales del sistema familiar que se hace cargo de esos cuidados. La insuficiencia y discontinuidad de los apoyos formales para permanecer en el hogar y la vida comunitaria. Y la debilidad de los sistemas de protección social y de las políticas públicas de cuidado que justamente no están atentos de todos estos componentes fundamentales para este cuidado integrado de las personas adultas mayores. Una de las cuestiones fundamentales que claramente surge desde este enfoque que compartimos es, y principal, es el autocuidado y la autonomía, ¿no? Como la participación activa es un factor protector de la salud, y para ello tenemos que tener acceso a espacios comunitarios accesibles donde las personas puedan participar, elegir, opinar, diseño y entornos inclusivos que favorezcan la permanencia en la comunidad. Autonomía relacional, que es un concepto de la bioética que me parece muy adecuado, también aquí compartir con ustedes, que implica decidir y participar con apoyos adecuados y oportunos, incluyendo en las situaciones de fragilidad o dependencia. El cuidador informal en el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitario, que es el cuidado que decimos que muchas veces está invisibilizado, ¿sí? Constituye un pilar central del cuidado y recae mayoritariamente en las mujeres. Alrededor del 70% de ese cuidado informal está desempeñado por mujeres, principalmente hijas, esposas y nueras, en edades productivas entre 45 y 65 años. Este cuidado se ejerce en muchos casos, diría en la mayoría, sin los apoyos suficientes, con la carga emocional y física
frecuentemente en condiciones de convivencia a veces obligadas con la persona cuidada, ya sea como forma de compensación económica o por falta de recursos habitacionales propios. En tal sentido, nos parecía, sé que el doctor Gastón Perman también va a ahondar en este tema de los cuidadores y los cuidados domiciliarios. Interesante que también tengamos esta perspectiva comparativa entre el cuidador domiciliario formal y el informal. Fíjense que en relación al vínculo con la persona cuidada, el cuidador domiciliario formal tiene una relación laboral o contractual, aunque a veces también puede estar en un empleo en negro. Pero el que seguramente la mayoría de las veces está en esta situación es el vínculo familiar o afectivo. Desde el reconocimiento legal, el cuidador domiciliario está reconocido como trabajador en distinto grado según el país y el vínculo familiar generalmente no es reconocido como trabajador o trabajadora. Desde la protección social, el cuidador domiciliario puede contar con salario, aportes jubilatorios, obra social, licencia según normativa de cada país, y el cuidador familiar suele carecer de cobertura previsional y de salud por su rol de cuidado, ni se contempla, que en algunos países en Europa se tiene el sistema de respiro familiar, ¿sí? Y tiene un 24 horas sin descanso y sin comprender que también requiere de cuidados y de ese bienestar psicoemocional, del cuidado del bienestar psicoemocional. Formación y competencias, el cuidador domiciliario tiene una formación específica en cuidados, protocolos y derechos, y la familia un aprendizaje informal basado en la experiencia. El cuidador domiciliario, hay una regulación de horarios y tareas, en algunos, cuando existe, porque en algunos también sabemos que están precarizados, y en el familiar hay una alta sobrecarga física y emocional con escaso relevo de algún otro integrante familiar en el cuidado de la persona en situación de discapacidad o fragilidad. Un desafío fortalecer las redes de cuidado para una vida en comunidad y fundamentalmente por lo que dijimos al inicio, ¿no? Diríamos en el contexto general. Entonces, qué importante las redes familiares, comunitarias, institucionales como factor protector, los apoyos oportunos y accesibles y asequibles por parte del Estado, diseño universal y accesibilidad integral en entornos, servicios para la vida en comunidad, promoción del autocuidado y del bienestar psicoemocional, cuidado de quienes cuidan para poder sostener el cuidado, darle sustentabilidad, y políticas públicas integrales con perspectiva de cuidados y derechos. La CEPAL en el 2022 nos llama a transitar hacia una sociedad de cuidados, ¿sí? Hacia una organización societal que pone en el centro la sostenibilidad de la vida, que protege al planeta y que garantiza los derechos de quienes requieren cuidados, de quienes cuidan, considerando tanto el autocuidado como el intercuidado. Me parece sumamente importante recordarlo. Bueno, y yo tengo una serie de preguntas disparadoras, pero las preguntas disparadoras creo que las voy a compartir, Gastón, después de mi presentación. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Al final le podemos Ah, hacer para conversar con el público. exactamente. Así que le dejo la palabra al doctor Gastón Perman. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes. Em, Díganme si se ve la pantalla y empiezo. Sí, perfecto. Sí, Bueno, doctor. entonces, la idea es, sé que es un auditorio variado, que es muy atractivo eso. Entonces, la idea de esta charla es hacer una presentación breve donde al principio voy a comentar cuáles son las dinámicas habituales de las personas frágiles o vulnerables, eh,
por ejemplo, discapacidad o problemas importantes, salud mental, cómo son sus problemas y cómo es la relación con los distintos servicios de salud que podemos encontrar en Latinoamérica. Es un pantallazo general. Y siempre hay mucha fragmentación en la atención. Fragmentación significa que hay como compartimientos estancos, que no hay buena comunicación. Les voy a contar algo que venimos haciendo hace más de 10 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires y que tenemos muy buena experiencia y creemos que es algo que sí se puede implementar en otros lugares y también desde la perspectiva el que toma las decisiones, ya sea salud pública, ministerios o financiadores, obras sociales o seguros, empresas de medicina prepaga, mutuales, que es algo que habitualmente se dice no hagamos esto porque es mucha inversión o es muy costoso, muy complejo, y mostrarles que es algo que sí se puede hacer y que realmente deberíamos hacer e implementar. ¿Ok? Bueno, entonces, em, la dinámica habitual de estas personas que les decía con problemas complejos de salud, aquí puse como referencia lo que representaría una persona mayor frágil, pero podría ser distintos grupos, ahora lo vamos a ver, es que en algún momento tienen una descompensación, entonces pueden ir y volver a la guardia, la central de emergencias, en distintas oportunidades o en algunas situaciones hasta necesitar hospitalizarse. Em, Todo esto genera una sucesión de problemas y en el mejor de los casos pueden volver al domicilio. Ahora bien, esta sola dinámica, ahora vamos a ver cómo sigue, genera un montón de actores secundarios que muchas veces no están comunicados entre sí. En las distintas instancias, los profesionales de la salud, esto puede ser un cuidador formal, como decía la doctora Figari, o un familiar que hace las veces de cuidador, pero muchas veces todo lo importante que esta persona tiene en cuanto a historia, preferencias, problemas de salud, necesidades, muchas veces en cada cambio, en cada instancia diferente de la atención del cuidado, esa comunicación empieza a cortarse, funciona lo que llamamos como teléfono descompuesto, ¿no? Y eso trae aparejado problemas, por ejemplo, en la medicación, que hay gente que toma pastillas, píldoras, pero que en la internación recibe de otra manera, medicación nueva, diferente, quizás en el hospital endovenoso, que está sujeto a un montón de problemas. Entonces, todo eso genera muchas dificultades, pero después cuando esta persona se va a la casa, puede, en el mejor de los casos, estar igual que antes y muchas veces perder funcionalidad. O sea, puede transformarse una persona como abiertamente lo que podemos llamar comúnmente con discapacidad, o por lo menos tener una dependencia mucho mayor que la que tenía antes, y eso trae aparejado un montón de problemas. A veces quedan postradas, a veces tienen necesidad de ir como una institución intermedia, que no es ni el hospital ni es el domicilio. Si es crónico, es una residencia geriátrica crónica, pero también puede ser clínicas de rehabilitación. ¿Ok? Esa rehabilitación puede ser física o en problemas de salud mental, psiquiátrica. Entonces, todo esto ven que es una gran complejidad y que no solamente se da en los adultos mayores, sino se da en problemas, como decía, salud mental o niños con problemas complejos de nacimiento o adquiridos, eh, personas con discapacidad o con problemas serios, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, cardíacas avanzadas, etcétera, ¿no? Y también con polimedicación y un montón de otros detalles que no voy a abundar, pero hay un grupo, distintos subgrupos relativamente amplios en la población que se comportan de esta manera y el sistema de salud no está armado para el seguimiento longitudinal, acompañar en estas distintas etapas y necesidades que la gente puede llegar a tener. Entonces, no solo eso, sino que la asistencia que necesitan estas personas también va aumentando en función de la dependencia que vayan teniendo, que vayan sufriendo
con estas idas y vueltas al sistema y las complejizaciones de sus condiciones clínicas. Eh, y sumado a toda esta otra gente que en alguna u otra manera intervienen, genera un montón de costos a los sistemas de salud, depende quién los pague, puede ser el Estado, como decía, obras sociales, lo que sea, la seguridad social o privado, pero también la gente, las familias tienen que hacerse cargo muchas veces de estos costos muy, muy elevados. Entonces es un gran, gran problema a nivel social. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podríamos mejorar de alguna forma o minimizar las consecuencias? Entonces, como les decía, hace más de 10 años desarrollamos en el hospital un programa que trata de integrar lo sanitario con lo social. Lo llamamos programa sociosanitario que también tiene en cuenta el contexto donde la gente vive, la seguridad ambiental y otras condiciones. Entonces, la lógica es con un equipo transdisciplinario donde hay médicos clínicos, de familia, geriatras, gerontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Tratamos de tener un enfoque bien amplio, no tratar de no estar solamente enfocado en la parte médica, la sobremedicalización de estas personas, y sí trabajar en equipo, integrando todas estas áreas que eventualmente pueden llegar a tener que ver. En alguna medicina interna llamamos típicamente cuando alguien está internado, hospitalizado, pero algunas otras son ambulatorias. El médico de cabecera es típicamente ambulatorio y el geriatra es un especialista en personas mayores que puede o no intervenir. Hay algunos lugares donde no hay geriatras, eso es un problema esto es lo que muestra nuestro medio, que es bastante complejo, pero la mayoría de los medios en Latinoamérica, alguno u otro equipo puede ser que en algún momento intervenga y la idea es que todos de alguna forma estén comunicados por una persona que hace las veces de esa coordinación y siempre es centrado en la persona, el paciente destinatario, como les decía, con sus necesidades en salud, también sus preferencias y el contexto donde vive, los recursos que tiene a disposición, por ejemplo, familiares o gente que lo puede ayudar, tratar de incluirlos en esa atención integrada que les comentaba. Entonces, lo importante es no solamente concentrarse en lo biológico, que en los hospitales típicamente pensamos en enfermedades, tratamientos, etcétera, tratamientos médicos, pero también en el riesgo social y las necesidades sociales. Entonces, una persona con problemas simples desde el punto de vista médico, pero que tienen una red social muy débil, por ejemplo, personas solas, aisladas, o que quizás la única referencia es su cónyuge, que puede tener la misma edad y los mismos o mayores problemas, para nosotros es importante, es como un rojo en semáforo alerta, atención, y a tratar de adaptar las intervenciones en función de estas dos grandes dimensiones. Entonces, como les decía, tengo un paciente, puedo tener una hermana, un familiar y también, con suerte, una cuidadora formal, como decía la doctora Figari antes, o quien en la familia hace las veces de ese cuidador principal y la idea es trabajar con todos juntos. Entonces, tanto a la familia como a todo el equipo que pueda acompañar a esta persona, eh, hacemos mucho énfasis en la educación, en el manejo de la medicación, en evitar problemas de medicación. No voy a entrar en cuestiones clínicas, si a alguien le interesa, me pregunta después y puedo expandir lo que necesiten. Cada una de estas palabritas tiene connotaciones, tiene implicancias, ¿no? Son cosas muy precisas que hay que hacer en cada una de estas líneas. Cómo usar el bastón o el andador que veían la señora de la foto, que disminuye los riesgos de caídas. Recuerden que una caída puede implicar una fractura de cadera y eso tiene un impacto directo en la salud, en la calidad de vida, incluso en la morbimortalidad. Aumenta el riesgo de muerte de la gente. No es nada menor. Temas de seguridad, etcétera. Entonces, si quieren, también paso como un aviso. Esto es un curso gratuito online que desarrollamos para cuidadores. Es bien básico y se puede hacer relativamente rápido. Aquí tienen un QR que pueden acceder. Los estimulo a que
lo consulten, lo compartan con sus familiares, amigos, allegados, quien les parezca, es libre y gratuito. Entonces, todo eso nosotros medimos cómo nos va. Entonces, del 100% de los problemas que encontramos de medicación, en un número importante podemos mejorarlos con este programa. ¿Ok? Entonces, vean que no todo verde es como solucionado, amarillo solucionado parcialmente. Hay problemas muy complejos que no se pueden resolver del todo o se van resolviendo de a poco. Y hay algunos que son realmente muy difíciles de resolver, bueno, que sigue el problema, pero por lo menos se tiene identificado y se pueden hacer como estrategias de minimización de riesgos, ¿ok? Entonces, en todas las dimensiones, les voy a mostrar tres como ejemplo, vamos mejorando. Entonces, este porcentaje significa que un 40% menos de personas se cae, con las consecuencias que saben que puede tener, que les acabo de decir que puede tener una caída, y hasta 78% menos de caídas, ¿ok? Y lo mismo las mejoras de la red de cuidado, ¿ok? De la sobrecarga, que la sobrecarga está directamente asociado con mal resultado clínico para los pacientes y aumento de institucionalizaciones en geriátricos. Eso es nuevamente mayor costo para la familia, para los servicios de salud. Todo esto tiene impacto en lo que les estoy mostrando. Entonces, lo que dijimos es, bueno, midámoslo formalmente. ¿Qué pasa si esto lo medimos a una? Lo otro también es formalmente. Lo que digo es resultados duros. Entonces, ¿qué pasa a lo largo de un año? Lo que está arriba es mejor. Esta curva azul, que es bastante buena dentro de todo para la gravedad de este tipo de pacientes, es el mejor estándar de cuidado que tenemos a la fecha. Es un hospital, les recuerdo, está acreditado por la Joint Commission International. Es un estándar alto de calidad. Y el rojo es con el nuevo programa. O sea, logramos una diferencia significativa en disminución de reinternaciones. Además, mejoramos 16 puntos porcentuales la calidad de vida percibida por esa gente y por los familiares. La satisfacción sistemáticamente es alta e incluso va mejorando con los años, ¿no? 2015 son los primeros años, empezamos en 2013, en 2015 ya estábamos consolidados y sin embargo podemos ver que hay oportunidad de mejora. Entonces estas cosas son progresivas, incrementales con los equipos que se van capacitando y vamos aprendiendo de qué podemos mejorar. En síntesis, logramos disminuir 48% las reinternaciones, la satisfacción integral con el programa es muy alta y la mejoría de la calidad de vida, como decía, 16 puntos porcentuales, que en su grupo de personas es altísimo. Entonces, un decisor me va a decir, bueno, ok, pero esto es carísimo implementarlo, ¿ok? Bueno, requiere una inversión, pero lo que podemos ver es que la estrategia es dominante. El programa comparado con, les decía, no es no hacer nada, es el mejor estándar de cuidado que hacemos. O sea, hacemos casi lo mismo, esto lo que cambia es la integración, la coordinación entre todos esos actores que veían con esa figura central y centrado en la persona. Es dominante. ¿Qué significa? Que ahorramos dinero, que mejoramos la calidad de vida, que lo tenemos que hacer sí o sí, que eh, es realmente una pésima decisión no hacer nada. Hay que hacerlo, ¿ok? Y bien desde la perspectiva del financiador, del que toma las decisiones a nivel sistema, bueno, ¿qué pasa con el impacto presupuestario? Porque nuevamente esto puede ser en el largo plazo, lo que vimos antes era a lo largo de toda la vida del programa. Entonces digo, pero yo el primer año no puedo poner dinero para esto, porque no tengo plata, estoy desfinanciado, estoy en Latinoamérica, somos pobres. Bueno, ya desde el primer año, el impacto presupuestario de hacer esto, encontramos un ahorro significativo que se va acumulando a lo largo de los años. Esta es una proyección a 5 años con $40.000 internacionales de ahorro. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite que ya desde el primer año con esos ahorros expandir el programa, escalarlo, hacerlo llegar a toda la población y ampliar el equipo y mejorar los resultados. En conclusiones, estos cuidados sistémicos, bien integrales, no pensando en la parte médica, sino enfocándose en la persona, en todo el contexto clínico y social, es muy importante con esta integración, con la comunicación, con la proactividad de estos servicios. Esa financiación conjunta, porque una cosa que no les dije es, si hacía falta y había gente que no tenía forma de mejorar esos rojos que veían en la red de cuidado, nosotros desde el plan de salud que financia
todo esto, también financiamos el cuidador, ¿ok? Dentro de un marco normativo en la Argentina, pero también nosotros elegíamos, aunque quizás no fuese eh, obligatorio, nosotros decíamos, esta persona necesita un cuidador y preferimos financiar ese cuidador porque sabíamos que podíamos tener mejoría en los resultados clínicos y económicos. Entonces, este plan adaptado a cada necesidad y consensuado permite optimizar esos recursos, como les decía, y realizar un aumento del alcance, el acceso y la equidad en todo el sistema. Así que estamos atentos a las discusiones y si me quieren contactar, aquí tienen mi contacto en LinkedIn. Muchas gracias, doctora Cecilia, doctor Gastón. Bueno, me vienen muchos temas hacia la memoria, creo que pasaste muy por arriba, pero lo citaste. Me gustaría traerlo con un poco, aterrizarlo más el tema de la cuestión de medicamentos. Me ha tocado, digamos, gestionar, digamos, de una UGL, que sería digamos, un PAMI en una provincia, y el exceso de medicamentos incluso tiene una cuestión mucho más profunda, la falta de auditoría. Muchas veces los médicos de cabecera que son los encargados de visualizar, de ir chequeando día a día o por lo menos mes a mes la enfermedad que puedan tener los adultos mayores, eh, quizás a lo mejor por un exceso de cápita que se les da, se les hace imposible el control, vamos a decir, concreto. Entonces, bueno, no lo voy a hablar así, digamos, no tengo un drama porque lo he vivido, digamos. Eh, Termina haciéndolo una secretaria a la receta. Entonces comienzan, bueno, a generarse exceso de medicamento. Me tocó, digamos, una cuestión puntual que a mí me sorprendió en una localidad bueno, también un negocio también con unas farmacias que se habían instalado en esa localidad, eh, un- una cantidad de población había detectado de dializados. Y cuando llegamos, digamos, a la conclusión de todo eso, vimos que no, que también parte de la problemática era el exceso de medicamento que los medios cabeceras, sin control, sin nada. Entonces, fíjate que todo está relacionado con todo. Es decir, cuando no hay un control realmente, primero tuvo lo que hablaste, una contención afectiva, que el adulto mayor tome conciencia de que no ha entrado en los cuarteles de invierno, sino que realmente la vida sigue, que puede generar incluso acciones concretas que después puedo comentar así a grandes rasgos. eh, Se disminuye sobremanera la cantidad de medicamentos que consume. Incluso si le agregamos aún más el tema que pueda introducirse en un centro de jubilado, donde puedan viajar, donde puedan interactuar entre ellos, ayuda mucho. Eh, yo la verdad que una hermosa experiencia esa que estás transmitiendo. Yo te puedo contar, digamos, vamos a decir, a Argentina adentro, el corazón, adentro de lo que son las Interior. provincias. Me ha tocado, por ejemplo, ver abuelos que en escuelas rurales llegan a leerles, digamos, lectura a los niños de primario, y bueno, y eso les cobra el sentido. Accidentes que han pasado, adolescentes que han fallecido por tránsito, y bueno, y llegan ellos a colaborar en la comida, a insertarse en la comunidad educativa. Creo que se necesita uno dice falta plata, plata sí, es necesario invertir, pero también se necesita mucha creatividad. Y el otro día, ayer hablaba, dando a conocer este evento que parece esencial, y me decía una persona, yo no necesito un adulto mayor, yo no necesito que nadie me cuide. Eh, eh, y le digo, no, sí necesita, digamos, que la sociedad tome conciencia de que el adulto mayor es parte de la sociedad y que puede brindar algo a la comunidad. Es decir, y algo muy positivo. Estamos hablando, por ejemplo, de transmitir la tradición oral, de transmitir todo lo que es la historia del pueblo, que puede transmitir a los adolescentes, a los jóvenes. Así que bueno, es un tema muy, muy interesante, doctor. Y el tema de medicamentos, vuelvo a insistir, es clave monitorear, porque si el adulto mayor encuentra el sentido de su vida, el nivel de internación de medicamento disminuye de sobremanera. Lo Disminuye. comparto totalmente. También. Y es interesante eso que dice,
porque a veces hay como una lógica perversa, no es que nadie es perverso per se, pero el sistema es- funciona mal. Entonces, el sistema global estoy hablando, estoy generalizando, ¿no? Sí, Entonces, muchas veces estoy hablando de gente que tiene algún tipo de cobertura de salud, sea pública o por seguridad social o privada. Em, Muchas veces el financiador dice estamos gastando mucho dinero en medicamentos y pone trabas administrativas y muchas veces la gente no recibe los medicamentos que le van a mejorar su calidad de vida, los resultados clínicos que les decía, incluso disminuir la mortalidad. Entonces, esos totalmente. medicamentos tenemos que hacer todo lo posible para que los reciban. Y hay un montón de otros que no, que realmente no aportan valor y que convendría sacarlos. Entonces, esa lógica también la tenemos, no conté, pero me da pie esto que usted decía. Estamos muy atentos a sacar la medicación que creamos que no aporta valor y sí aumentar las chances de que la gente reciba el que creemos que sí es importante. Ejemplo, una persona que sufre el corazón, que recibe una aspirina, es bueno, pero que quizás el que tiene un problema renal recibe muchos antiinflamatorios, le puede ser peor. Entonces, estar muy atento a eso es parte de todo. O sea, no quiero decir que hay algo que sea más importante que otro, pero dentro de la medicación, esto que usted dice es muy, muy importante. Entonces, es activamente el manejo de la medicación y después en esos cambios de instancias de cuidado que decía una persona que está en la casa, va a la guardia o va al hospital, etcétera, esos cambios generan mucha chance, mucho aumento de riesgo de problemas de medicación. Y graves, muy graves. Entonces estamos muy También, atentos a repasar eso. Sí, Gastón, me parece interesante también ahí destacar que a veces hay fragmentación en la atención del adulto mayor. Y la fragmentación se nota en que hay muchos especialistas actuantes y a veces no hay una mirada clínica integradora que también permita, como vos decían, remitiste, bueno, esto es necesario en este paciente con este perfil, este historial de salud y enfermedad, tales medicamentos y no tal otros. A veces se adolece, ¿no? De esa mirada integral, ¿no? De salud integral. sí. Entonces es como que esto pasa a nivel mundial, ¿eh? No es que no nos Sí, flagelemos que Latinoamérica es un desastre y el resto, o sea, es un problema mundial, sí. pero tenemos como una cosa dual. Hay gente que no accede a casi ningún servicio de salud o muy básico y otra gente que quizás tiene acceso, pero pasan todas estas cosas, ¿no? Por esos compartimentos estancos, les llamamos como silos, esos no sé si Ujú. en toda Fragmentación. Latinoamérica lo llaman igual, esos grandes edificios donde se almacenan granos que no hay comunicación entre uno y otro. Em, Totalmente. Cuando mejoramos esa comunicación, porque básicamente lo que estamos acá hablando de la tecnología, la innovación de esto es mejorar la coordinación de los equipos, nada más, o si quieren, ¿no? O sea, por lo menos en nuestro hospital no inventamos nada nuevo, es simplemente mejorar esa coordinación, enfocándose, como decía el doctor, en medicamentos, etcétera. Eso ya per se mejora los resultados, mejora la satisfacción de la gente y ahorra costos. Y esos costos que se ahorran, si uno pensara a nivel sistémico, lo hicimos en nuestra institución, pero a nivel sistémico, podría ampliar la cobertura en sectores geográficos, sociales, lo que sea, que tienen mucha limitación de acceso. De esa forma, mejora el acceso, mejora la equidad de la atención en la salud. Esa es un poco la lógica que queríamos transmitir con la doctora Figari en la atención, los desafíos y la atención de estas personas con discapacidad o problemas severos de salud mental, etcétera. Ujú. Doctor Gastón y doctor Cecilia, si ustedes hablaran, digamos, de lo que es el cuidador domiciliario, ¿qué cualidades propias usted diría, bueno, debe tener un cuidador domiciliario? Porque sabemos que el universo adulto mayor no es fácil contenerlo, aparecen muchas veces los problemas que tienen las instituciones que van rotando los cuidadores domiciliarios porque el adulto mayor no se adecúa, no, entonces se hace muy difícil y muy difícil incluso para la familia que está luchando por un lado por subsistir y
Y por otro lado, cuidar, digamos, tener ese compromiso hacia su ser querido, si es un caso un cuidador, digamos, ya que un familiar. ¿Qué cualidades ustedes consideran que son necesarias que debe tener? No sé quién Cecilia. empieza así. Sí, sí, dale. Sí, a ver, hay un tema también de los cuidados y las dependencias, ¿no? En cuidados, dependencias y autonomías. Las resistencias de estas personas mayores en general a tener un cuidado, un apoyo, no sé si hoy por ahí está dentro de de estos participantes de hoy, si está por allí, le digo que también participe. Florencia, la licenciada Florencia Aguirre, que es todo un tema, la formación de ese cuidador, porque el respetar la autonomía, es esa perspectiva generacional en que no pueden aceptar un apoyo porque sienten, ya se perciben dependientes. Entonces, por eso tienen esta resistencia. Tienen que ser personas que sean muy pacientes y muy respetuosas de ese tiempo, ¿sí? Y saber también cómo entrar en cada quien para poder conseguir y ganarse, construir ese vínculo, ¿sí? Porque los vínculos no son fáciles, a veces intergeneracionales, ¿sí? Y tienen que tener, sí, mucha paciencia, mucha capacidad de exploración de los intereses de esa otra persona. A veces viene un cuidador queriendo imponer, ¿sí? Vamos a jugar, vamos a dibujar, y esa persona nunca dibujó, ¿sí? O nunca le gustó jugar. Ah, entonces hay que tener un conocimiento acerca de esos intereses de esa persona adulta mayor, en ese respeto de esa autonomía, de esos intereses, para que ese cuidador pueda encontrar un puente desde donde vincularse, no imponer un modo, ¿sí? Porque si se impone un modo va a haber van a incrementarse las resistencias en ese vínculo. Entonces, para mí es muy importante el conocimiento singular, ¿sí? Cuando Gastón habla de centrado en la persona, quiere decir que uno está singularizando, no viene con un paquete prearmado de cuidado, más allá que, por supuesto, está formado en una serie de medidas básicas de cómo tiene que cuidar, cómo tiene que movilizar, cómo lo tiene que acompañar al baño, cómo tiene que hacer con las medicaciones. Pero más allá de este conocimiento básico de cuidados, el conocimiento desde lo vincular implica una cuestión muy personalizada de quién va a ser cuidado, ¿sí? Para poder construir y generar un vínculo. Te dejo, Gastón. Coincido 100% y complemento para hablar de otras dimensiones de esto. Dos cosas. Cecilia dice, eh, está formado, debería estar formada esa persona, la persona que hace de cuidador. La mayoría de las veces no están formados, un poco por eso hicimos este curso, para ampliar el acceso a recursos educativos con un nivel que pueda entenderlo cualquier persona que tenga un nivel básico de lectoescritura. Em, y es una de las cosas que hacemos hincapié en esa formación. Y una persona que está formada significa, no es muy sofisticado, no es que tienen que aprender a manejar medicamentos ni nada, em, pero sí, por ejemplo, saber que cada problema de salud tiene sutilezas, tiene como diferencias, ¿no? Pero algo que genera bastante malestar en el cuidador es, por ejemplo, las personas con demencia, porque tienen una lógica diferente, no responden como habitualmente responde una persona. Entonces pueden estar muy agresivos o parecer que no hacen caso, con problemas de conducta. Y muchas veces los cuidadores se lo toman como algo personal. Esto, no me hacen caso y responden de distintas formas, pero la mayoría mal. Entonces, Ujú, desde el momento en que ese cuidador sabe cómo manejar a una persona, no enojarse, no tomarlo como algo personal o no exigir que lo sobremediquen, quizás esa persona
está agitada, está como muy nerviosa, agresiva, porque quizás tiene hambre y no lo sabe decir. Tiene sed y no lo sabe decir. Quiere hacer pis y no lo sabe decir. Entonces, desde el momento que el cuidador entiende esas cosas, los problemas disminuyen y, como decía, todo tiene su correlato en el sistema de salud, en los costos, que es, bueno, disminuyen las chances de hospitalización, disminuyen las chances de internación en residencias geriátricas crónicas. Y eso redunda en beneficio para el paciente, pero también para la familia, para el sistema. Entonces, parece algo menor, pero si sistemáticamente nos ocupamos de que todos sepan más o menos lo que hay que hacer, en líneas generales, después, obviamente, temas médicos, tendrá que haber un médico, temas salud mental, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pero en líneas generales, el cuidador capacitado es fundamental, es pilar, les diría, de todo esto. Ujú, ujú. Doctor, sí, Asociando con lo de medicamentos, Karen Sánchez hizo una pregunta, si quieren le respondo ahora o sí, más adelante. ¿Eh? ahí está. Pregunta, ¿qué es exactamente la conciliación de medicamentos y por qué es vital? La conciliación es una técnica donde uno chequea los remedios indicados, prescriptos, como decía el doctor Torres Brizuela, por ejemplo, el médico de casera, el médico tratante, y lo que la gente realmente está recibiendo. Parece obvio, pero muchas veces uno detecta inconsistencias. Tengo estos 4 remedios, pero la gente está tomando estos otros 4. 2 coinciden, 2 que no toma, y aparecieron 2 por arte de magia. Eso es mucho más común, esos problemas, porque, por ejemplo, la gente está en un geriátrico, entonces la persona estaba agitada, entonces el profesional que estaba de guardia ese día le dio un medicamento y después quedó crónicamente, y el médico que de cabecera no se enteró de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante preguntar sistemáticamente y periódicamente a ver detectar estas inconsistencias, porque, como les decía, una de las mayores causas de problemas graves de salud está asociado con los medicamentos, de más o de menos. Perfecto. Doctor, allí justo hablaste vinculado a lo que es personas, bueno, con demencia, y bueno, y ahí me viene lo que es la ley de salud mental bueno, y la problemática, comento así a nivel Argentina, primero había una tendencia en donde se decía la persona que, bueno, con adicción o problemas quizás con graves problemas de salud mental, bueno, no, quizás no había lugar para internarlo o andaba, o era una cuestión ambulatoria en sí. Eh, pero hay situaciones que se mezcla una sensación en donde el Estado dice, sí, no, hay que darle ese margen de libertad fuera en sociedad, pero en el fondo hay veces que es el Estado mismo que por no hacerse cargo de las problemáticas, digamos, de su población, decide, bueno, le deja librado al azar y muchas veces encontramos en la calle, yo no digo que uno no pueda tener algún tipo de psicosis o algo, o algún tipo, pero encontramos gente con alto problema de salud mental y que puede tener un alto impacto en la sociedad. ¿Qué mención le merece eso, no sé, a doctora Cecilia o al doctor Gastón Perman? Sí. A ver, la ley de salud mental ha sido un logro justamente con respecto a resguardar o garantizar, ¿sí?, ciertos derechos de la persona con padecimiento mental, ¿sí? Ese fue el gran logro. Los que trabajamos mucho tiempo en auditorías y acompañando casos de discapacidad, de salud mental, hemos visto y hemos padecido como profesionales, como equipos profesionales, internaciones que se podían haber evitado. Eso lo puedo garantizar desde mi práctica profesional en años, José. Y lamentablemente no podíamos hacer nada y había a veces intereses de grupos familiares para que esas internaciones se efectivizaran. Yo siempre decía, en todos los grupos poblacionales, ¿no? Como que afectaba, ya sean personas con discapacidad, personas de la tercera edad, eh,
A ver, dije, y personas de tercera edad, personas con discapacidad y personas con padecimiento mental. Esos tres grupos eran grupos vulnerados, ¿sí? En sus derechos con los temas de internaciones a veces innecesarios. En ese sentido, la ley puso una luz importante. Ojo, acá hay personas, tienen derecho, un diagnóstico no determina. Bien. Ahora, el otro problema es la práctica. ¿Qué nos pasa en las prácticas con estas cuestiones de que si la persona no del consentimiento no podría ser internada, cosa que hay matices ya en estos momentos, algunos ya en práctica? A veces nos encontramos con situaciones muy difíciles, porque estamos una crisis aguda, ¿sí? Y la persona, sea por consumo problemático de sustancias, sea por no quiere internarse, o intento suicidio, deseo, y no quiere internarse. Y uno conoce allí que hay un riesgo para sí o para terceros. Bueno, ahí hace intervención judicial, hay una intervención legal, José. Lo que pasa es que eso no es todo tan rápido, no es todo tan inmediato, no está todo tan dispuesto para que rápidamente haya una intervención sobre ese sujeto. Y también, hablando desde el enfoque interseccional de derechos, no todos acceden a los mismos derechos y a las mismas posibilidades. Si hablamos a las personas en situación de calle, que por ejemplo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires uno ha visto un crecimiento exponencial de estas personas en situación de calle, no siempre cuidadas y en condiciones, y que por supuesto están en mayor riesgo, ¿sí? Por sustancias, consumo excesivo de sustancias, etcétera, etcétera, a que tengan una descompensación y que puedan ser una amenaza, un riesgo para otros. Es medio complejo este problema. Yo me enteré hace muy poquito, no sé, Gastón, que hay un SAME psiquiátrico, es decir, además del SAME de la ciudad, hay un SAME psiquiátrico, por ejemplo, y dije, qué bueno que se ha pensado para estas situaciones que haya un cuidado especial para este tipo de población. En realidad, si se tomaran los resguardos necesarios, José, o si tuviera un sistema como de guardias desde lo legal para que rápidamente se active para cuando hay riesgo de sí o para terceros, el sistema funcionaría y se resguardarían también ciertas libertades y autonomías que antes de que no estuviera la ley de salud mental estaban muy amenazadas. ¿Sí? Esta es mi opinión. Gastón. Perfecto. No, es un tema súper complejo, súper interesante, pero si quieren, como un mensaje cortito, los sistemas, Cecilia decía, SAME, los que no saben, es como un sistema de atención médica de emergencia. Entonces, los sistemas de salud en general en casi todo el mundo, salvo los países con muy, muy, muy bajos recursos, los sistemas de atención de emergencia funcionan aceptablemente. ¿Ok? Algunos mejor, otros peor, pero aceptablemente. Casos muy extremos que se tengan que internar, en general, eso podría ser el mayor problema. Obviamente, como les decía, hay algunos que ni acceden, ¿no? Que eso hay que ver, mejorarlo. Pero el mayor problema está en el alta, que a veces se retrasan altas hospitalarias, que es algo típicamente un recurso muy costoso para el Estado, para quien lo pague, y innecesariamente internada la gente, y eso tiene consecuencias hasta sociales y funcionales para, por ejemplo, una persona de salud mental, con problemas de salud mental, que está mucho tiempo internada, eso es muy complejo para esa persona. Eh, no hay dispositivos que permitan esa transición hacia algo más cercano a la normalidad, para volver a su domicilio, para volver a un ámbito ambulatorio. Hay que invertir mucho en eso y a la larga, como les decía, hay un retorno a la inversión, no pensando como un negocio, todo lo contrario, pero sí permite ahorrar dinero y expandir. Cuanto más prevención hagamos, o la persona que se internó y tiene que salir, cuanto más inversión hagamos en esos dispositivos de alta, menos problemas van a tener esa gente a futuro, menos discapacidad asociada a su problema de salud mental, menos costos para la familia, para el Estado, para quien lo tenga que pagar. Eso es muy importante, es como el mensaje que me gustaría dar que quede de todo Sí. lo que fui contando. Sí, y una de las cuestiones que ahí marca Gastón y también me hace recordar
que cuando se escribe la ley también estaba pensada una serie de dispositivos muy importantes de casas de medio camino y no se llegaron a construir, fueron muy pocas las que se realizaron y a nivel país. Sí, lo que tengo que decir, y yo particularmente lo resalto en la Argentina, hubo un desarrollo mucho mayor de los dispositivos de salud mental comunitaria, hubo una revisión, ¿sí?, de esos dispositivos y en distintos lugares, especialmente en las capitales, en Argentina, en las capitales de las provincias, no vamos a decir el interior, como vos contabas, José, que son otras realidades y tan importantes como las de las capitales, sí está progresivamente creándose estos dispositivos intermedios, ¿sí? Desde la perspectiva de salud mental comunitaria. Y en eso valoro mucho los progresos que se vienen realizando, pero claro, como todas las cosas, tiene que haber sustentabilidad, tiene que haber un plan, tiene que haber una política pública que siga sustentando estas modificaciones. No así en discapacidad, que se sigue con una ley muy antigua que no se ha logrado revisar y donde por ahí todavía falta el desarrollo de propuestas que tengan que ver con mayor inclusión comunitaria, inclusive de las residencias. Quedan más cerradas como hogares, con centros de día, como podemos pensar ciertos geriátricos, ¿no? Digo, con una cuestión, una concepción más centrada en la institución y no pensada en la inclusión comunitaria. Para ambos hay una pregunta, parece de Efren, me parece. Dice, bueno, ¿cómo sugieren se maneje al adulto mayor que ha tomado una actitud de autoabandono y se rehúsa a tomar los medicamentos y alimentos? No sé si Cecilia o el doctor. Hay ¿Querés que una falta responda de yo? esperanza de la vida, ¿no? Hay una falta de esperanza de la vida y también una depresión enmascarada puede haber. Pueden haber muchas cuestiones, ¿no, Gastón? Sí, acá es importante un poco lo que dice la doctora Figari, es un acto profesional discriminar a aquella persona que está deprimida o que tiene un problema importante, y esto es simplemente un síntoma, eso del autoabandono, etcétera. En las personas con demencia también llamamos negativismo, el que dice no a Ajá. todo, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, pero es un síntoma conductual. Entonces hay que discriminar lo que es una elección consciente. En el caso de una persona que no esté deprimida, que no tenga problemas graves, donde uno tiene que ayudar a esa persona a estar mejor, ¿ok? Una persona que no tiene todo esto, que se descartó y en su elección y decisión autónoma en la vida dice, yo estos remedios me hacen mal, cosas, no quiero saber nada, déjeme tranquilo, uno debería respetarlo, ¿ok? Hay gente que dice, no, por ejemplo, ejemplos reales digo, ¿no? Tiene un cáncer. Dice, no, doctor, yo no me quiero operar, quiero estar tranquilito, tengo, no sé, 80 y pico años, me quiero morir tranquilo en mi casa, no me molesten más. Uno tiene que respetar eso. Históricamente, los médicos sobre todo, las otras profesiones aliadas a la salud son mucho más amplias de criterio, pero los médicos somos bastante hegemónicos, es un defecto importante. Y hablando de derechos, ¿no? y normativas, la ley de salud mental tiene un poco que ver con eso, el espíritu en la ley de la Argentina estoy hablando, de respetar los derechos de las personas. Entonces, no forzar a la gente en contra de su voluntad, y respetarlo aun cuando nosotros no estemos de acuerdo. Y creo yo, también los resultados son mejores para la gente. Acompañar a Sí, la gente incluso en una muerte digna, en su domicilio, no internarla a propósito, etcétera. También esto da para charlas enormes, para pero una charla y desde una perspectiva bioética muy intensa. Yo también, claro, en estas cuestiones pensar que cuando uno escucha todo esto, escucha una serie de síntomas, ¿no? Decimos nosotros. Entonces pueden haber tantas posibilidades, como mencioné yo, mencionó Gastón, y en realidad también tenemos que ver ese contexto de donde se da esa persona con toda esa sintomatología, esa historia vital, ¿no? Esa trayectoria y esa situación. Nosotros les contábamos hace un rato que algunos de estos desafíos son las soledades no deseadas. Por ahí es una persona que está viviendo sola, sus hijos se emigraron, se fueron a otro país, está sola y no tiene más ganas de vivir. Entonces hay que escuchar y contextualizar toda esa sintomatología
en qué situación encarna de la vida, ¿no? En qué situación está, en qué momento de su vida. Entonces, hay una sintomatología, pero también hay un contexto, hay una situación y hay una historia de vida que hay que darle lugar también en esta planificación centrada en la persona y las comunidades, ¿no? Muchísimas gracias. No sé, doctor Javier, ¿quieres mencionar algo, cerrar la jornada? Bueno, pues antes que nada agradecer a nuestros dos ponentes del día de hoy. La verdad es que fueron perspectivas muy completas. También ilustran sobre diversas problemáticas del tema. Como decía al principio, pues es un problema que está alcanzando a todos los países del mundo, algunos a mayor ritmo que otros. Pero la verdad es que esto genera no solamente problemas económicos para las familias, para los presupuestos, para la viabilidad de la seguridad social, y la verdad es que se relaciona con muchos otros temas, como pues, la supervivencia de las propias familias, que como decían al principio, pues todo este pues, cuidado informal que se da a los adultos mayores pues es una problemática porque es tiempo, es dinero, es que muchas veces no solamente afecta a la persona que lo necesita, sino también a la persona que lo otorga, sobre todo cuando se le deja a niñas o a mujeres que entonces pues ven truncadas sus posibilidades cuando esta carga no se reparte equitativamente en toda la familia al final. ¿Mm? También muy interesante todo el tema de la mezcla con las condiciones mentales. Digo, obviamente ese es un problema que da para muchos otros temas, porque obviamente aunque la avanzada edad genera problemas mentales muchas veces, pues a veces esos problemas se presentan desde antes, a veces pues pudiera generarse alguna solución, digamos, general para todos. El acceso a la salud mental, pues es un derecho humano importante y otras veces va a requerir cuestiones muy especializadas, digamos, al sector de las personas a las que se da. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos todo el problema del estrés postraumático de sus Totalmente. militares, que es un problema gravísimo y muy común en Estados Unidos. Digo, obviamente no se da del mismo modo en el resto del mundo, por fortuna, pero la verdad es que también es una problemática muy severa. Entonces, la verdad, este tema, por desgracia, pues se nos acaba el tiempo, pero da para muchos temas. Es un tema que viene vinculado con muchas cuestiones de desarrollo económico, familiar, nacional, inclusive para el bienestar de las personas, no solamente de los adultos mayores, sino de toda la gente que los rodea. Eh, Ujú. Estas interrogantes que nos dejan y muchas más que se quedan, pues nos las quedamos de tarea y agradecemos su presencia y pues desde ahora se les invita para cuando quieran abundar más sobre el tema, como solemos decir aquí en México, pues esta es su casa y Muchas gracias. sean bienvenidos y con el agradecimiento de todos los que formamos parte del Códex. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias, que estén muy bien todos. Igualmente, Buenas noches. damos las gracias a todos. Doctor, no sé si quisiera ahora sí que despedir a nuestro auditorio. Miércoles que viene, sí, el miércoles que viene vamos a tener lo que es el lanzamiento de Codex Next, que es un espacio para jóvenes, jóvenes profesionales, que bueno, es un espacio para interactuar, para generar también, bueno, abordar la problemática de los jóvenes. Así que están todos invitados y bueno, gracias Cecilia, gracias y gracias Gastón, ¿eh? Gracias por Muchas todo. gracias a ustedes. Un honor haber participado con ustedes. Hasta Chao, cualquier chao. momento. Suerte. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.